Tardes a todos y a todas. Gracias por venir a este nuevo bloque. En el anterior bloque se habló un poco acerca de la teoría y de la práctica. Ya entendido eso, pasamos a este nuevo bloque que prácticamente aquí vamos a hablar un poco acerca de las sentencias que ha emitido la sala relacionado con ciertos casos que se han resuelto los conflictos de competencia. Y aquí le traigo yo tres que son de muy importancia. Y comenzaremos con el número uno, que es conflicto de competencia en el territorio oficio. Y les pongo el caso que se dio que un juez de familia, él prácticamente le llegó una demanda, pero él hizo un examen a la demanda y se dio cuenta que él era incompetente a resolver dicha demanda porque el territorio no le competía a él. Entonces él se negó a resolver ese caso o a ejecutarlo. Entonces él lo remitió a otro juez de familia que él considera que él sí es competente según la materia. Entonces ahí sería un conflicto de competencia, porque prácticamente el juez le llegó una demanda que no era del territorio que él tenía, según la ley, procesal de familia, que él tenía que tomar, la solución a ese caso. Entonces ahí prácticamente se solucionó de la manera como les estoy diciendo, de que prácticamente él remitió el oficio según el territorio al juez que él tenía la competencia para ejecutarlo. Entonces ese fue un caso muy real que se dio aquí en El Salvador. El segundo caso es conflicto de competencia de materia en sentido negativo, que prácticamente aquí se da el caso de que un juez, él se cree o él se siente incompetente de llevar esa demanda. Entonces, él se lo da a otro juez creyendo que este juez sí es competente de llevar ese caso. Pero el otro juez le dice al primer juez de familia de que él tampoco es incompetente para llevar esa demanda. Entonces, ahí se genera un conflicto de competencia. ¿Quién de los dos jueces es el que tiene que dictaminar esa demanda, ya que ese caso no debe de quedar así? Entonces, ahí cómo se resuelve. Bueno, de la manera de que quien tiene que dirimir el conflicto es la sala. La sala dispondrá por medio de un análisis previo sintético y analizará profundamente quién de los dos va a ser el que va a resolver el caso. Y él va a decir, no, el juez número uno sí es competente para llevar este caso y el segundo juez, él no es el competente para este caso. Entonces, resuélvase de la siguiente manera por medio de una sentencia, escrito ahí, implícito ahí, y así se debe de hacerlo. El tercer caso, para finalizar, es que se da este conflicto de competencia en materia, pero en sentido positivo. Aquí prácticamente el juez de familia se cree competente para resolver o para realizar cierta actividad. Entonces el otro juez, al darse cuenta que el primer juez lo está haciendo, él dice, pero yo también soy competente para hacer eso. Entonces aquí hay un conflicto prácticamente de quién lo va a hacer. Entonces en este tema también la sala debe determinar por medio de sentencia quién es el que lo va a hacer, ya que los dos no pueden resolver una misma demanda al mismo tiempo, no, porque cada juez tiene como sus perspectivas diferentes de ver un caso. Entonces, ahí las partes van a salir afectadas o no afectadas. Entonces, no, solo un juez debe de solucionar un caso. Entonces, esta sentencia prácticamente se habló de que juez de familia y el juez de lo civil y mercantil, ambos tenían la capacidad
de la materia de solucionar los cambios de nombre, pero se dictaminó por medio de la sala, decretándose que el juez de familia tenía que emitir esa demanda de cambio de nombre, en el sentido de que el juez de familia es el que ve las instituciones jurídicas de familia. Entonces, porque este tampoco no va a tener que efectuar cambio de nombre si él es el que está enfocado en materia de familia. Entonces se dictaminó que quien tenía que resolver el cambio de nombre es el juez de familia y no el juez de civil y mercantil. Gracias. Buen día, compañeros. Buen día, licenciado. A mí me corresponde continuar con el análisis de las sentencias con relación a los conflictos de competencia en relación al derecho en materia de familia. En primer lugar, la primera sentencia de reglas de competencia para resolver un conflicto cuando existe un proceso en el que se plantean varias pretensiones y que algunas ya han sido conocidas en procesos anteriores. ¿Cuál es el tipo de conflicto? Pues de forma material en el sentido negativo. ¿Cuál es el proceso que se hace? Es la acumulación de pretensiones. ¿Por qué? Porque se ha generado una situación en sui generis, en virtud en que se han acumulado varias pretensiones en una demanda. ¿Cuál fue el origen? Más que todo cuando se genera una acumulación en las pretensiones, tal como se ha dado, en que se ha debatido el cuidado personal de un adolescente y en consecuencia se ha modificado lo relativo a los regímenes de visita y a la cuota alimenticia. Se ha resuelto desde el punto de vista que se resuelve porque en este caso hay autos donde cualquiera de los jueces que tienen como pueden conocer tal pretensión, debido a que la única competencia prorrogable es de forma territorial y de tal forma que cuando se trata de competencia en razón de la materia, cuantía, grado o función, esta no se prorroga. Tiene que conocer los jueces involucrados en la acumulación de pretensiones y la Corte Suprema. ¿Cuál es la referencia? Es el 26 2018 del 6 de marzo del 2018. La otra sentencia es en relación a las diligencias de adopción, en relación a la competencia que le corresponde a los jueces de familia cuando las diligencias ya se han iniciado, o sea, antes de entrada en vigencia de la ley especial de la adopción. Aquí la clase de conflicto que se da es en forma material, en el sentido negativo, porque el proceso que se ha dado son las diligencias de adopción. En el conflicto de competencia en el sentido negativo, porque se ha dado entre la jueza interina del juzgado de familia de Soyapango y la jueza especializada en niñez y adolescencia. ¿Cómo se origina? Se ha originado porque la jueza de familia rechazó la competencia material con base a la ley especial de adopción. Se resolvió desde el punto de vista de la fecha, de acuerdo a la fecha en que fue la adopción y se inició con la presentación de la solicitud en las oficinas para la adopción. Los tribunales que conocen es el juez de familia de las diligencias que iniciaron bajo la vigencia del Código de Familia y los jueces de especialidad. Esta es la referencia número 63-CON del 2018, del 12 de junio del 2018. La última sentencia se dio desde el punto de vista de que el cambio estaba solicitando el criterio de competencia para el conocimiento de la pretensión cuando el interesado solicita que el cambio de su nombre se haga extensivo en el asiento de la partida de nacimiento de su hijo. O sea que aquí el funcionario debe de conocer de los efectos registrales de una sentencia, pero también que le tiene que dar seguimiento y que tiene que ser realizado en
Aquí el tipo de conflicto es en forma material, en el sentido negativo. Las diligencias son de extensión del cambio de nombre. Es el proceso donde se declaró el cambio de nombre, pero se estableció que también todos los documentos deben ser modificados. ¿Cuál es el conflicto a resolver? Pues surge de cuando el juzgado debe conocer sobre los efectos registrales de una sentencia dictada. ¿Cómo lo van a resolver? Se va a resolver con el trámite ante el registro del estado familiar, que ha sido derivado de un fallo anterior. ¿Quién debe de conocer? Pues los jueces de familia y la Corte Suprema. Esta referencia es la número 21-CON del 2018, de fecha 22 de febrero del 2018. Buenas noches. Continúa mi compañero. Buen día, licenciado Steven Perla, compañeros presentes. El siguiente video es básicamente la explicación en referencia a las dos resoluciones que están adjuntas en el trabajo, en el cuadro que hicimos con nuestro grupo de trabajo. Para la primera resolución es la siguiente. Según la resolución de la Corte Suprema de Justicia, el número de referencia es el 60-COM-2018. La fecha de resolución fue el 15 de mayo de 2018. Esa nos dice lo siguiente. Esta nos habla de la competencia en sentido negativo. En razón del territorio, en este caso nos plantea una única pretensión de personas, básicamente, dependiendo de su domicilio. Diferente de su domicilio. Básicamente eso nos dice que se plantea una sola demanda, o bien llamado auto, para así poder resolver el conflicto de competencia en cuanto a qué juez es el meramente competente para poder resolver dicha situación. Ya sea el juez de cuarto de familia de Santa Ana o el juez de familia de Santa Tecla, ya que el juez cuarto de familia le envía al juez de familia de Santa Tecla el auto, pero el segundo juez se desliga completamente del caso al no ser su jurisdicción. En ese sentido, la pretensión fue inicialmente interpuesta al juez cuarto de familia de la ciudad de San Salvador. En este caso, los demandados son 6 personas, las cuales están domiciliados en El Salvador, departamento de Santa Ana, Colón, departamento de la Libertad, Panamá y California en los Estados Unidos de América. Para tal caso existe una acumulación de demandas, autos de pretensiones, las cuales se deducen al mismo tribunal y por cual quedó a discreción de la parte actora, en este caso el demandante, elegir entre las sedes judiciales competentes o a la cual desea incoar su litigio. Según el artículo 36 de nuestro Código Procesal Penal, nos habla de la pluralidad de demandados. Explica que cuando se plantea una única pretensión a personas de distinto domicilio, la demanda podrá presentarse ante el tribunal competente para cualquiera de ellas. En el caso del demandante está a conveniencia particular, o sea, donde puede tener un poco más de acceso para estar pendiente del proceso. Entonces, en definitiva, la Corte Suprema de Justicia, en su resolución, basándose en el artículo 47 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos dice que el administrador de justicia de la sede judicial ante la cual se interpuso inicialmente el libelo será el competente a conocer de dicha demanda y a resolver de una manera parcial y apegado a la ley. De igual manera, en la segunda resolución mencionada en el trabajo de investigación, según con referencia al 180-COM-2015, en sentido negativo en cuanto al territorio, el cual fue suscitado entre la jueza primero de familia de esta ciudad y la jueza interina del juzgado de familia de Soyapango. Según la clasificación y la calificación de competencia en cuanto al territorio, por regla general, debe darse por el administrador, a quien se interponga el libelo, o sea, la demanda. Se verá afectada la competencia únicamente de haber interpuesto la parte demandada algún tipo de excepción correspondiente en su contestación o en caso del demandante haber modificado su libelo o demanda. Ahora bien, al lugar lo dicho en el artículo 92 del Código Procesal Civil Mercantil, el cual nos dice que la litispendencia, lo cual significa el periodo en el que existe un juicio pendiente de ser finalizado por sentencia definitiva o firme. En relación con el artículo 93 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos habla de la perpetuación
de la competencia, el cual nos dice que cuando la litispendencia en relación con el domicilio, con la litispendencia, una vez instaurada, ya sea algún cambio que se produzca en relación al domicilio de las partes, no afectarían la fijación de la competencia territorial. En ese sentido, en un proceso, una etapa sigue la otra concatenadamente y tiene sus propias etapas procesales en las que se puede llevar a cabo la calificación de la competencia en razón de su territorio. Pero en este caso no ha sido afectada la fijación de la competencia territorial, ya que la demanda no ha sido emitida por ninguno de los jueces previamente dicho. Esa ha sido mi parte, mi desarrollo. Muchísimas gracias, licenciado, compañeros, y gracias. Hasta luego.